It got so serious that I started losing appetite for food. All I wanted was to drink. Starting from morning, I would drink the whole day without having something to eat or a solid meal. All I hungered for was alcohol. The alcohol even led to feelings of unreality. I would feel like I wasn't real. I would be in a room surrounded by the people I love, but I wouldn't feel real. It was just like a fog, like I was under a fog. Ahora mismo nuestro hermano en Zambia, abre tu corazón a Dios. Él es tu libertador, en el poderoso nombre de Jesucristo. Tu espíritu inmundo, que estás detrás de esa adicción, te digo, sal en el nombre de Jesucristo. Sal de él ahora mismo, en el poderoso nombre de Jesús. Sé liberado de esa adicción. Sé liberado en tu mente. Sé liberado en tu cuerpo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Hermano, felicidades. Eres libre. El Espíritu de Dios te ha hecho libre. Ahora es el momento de hacer que la palabra obre en tu vida. Eres libre. Eres libre. Mi nombre es Kelvin. Nací y crecí en Zambia. Tuve una adicción muy grave al alcohol durante un par de años. Todo esto empezó a principios del 2020, cuando recién comencé la universidad. Era mi primer año, era estudiante de primer año, así que mis amigos y yo salíamos del campus y tomábamos algunas bebidas. Y al principio fue todo simple, no lo tomé tan en serio. Bebíamos y volvíamos a clase. Lo hicimos unas cuantas veces y luego de eso fue cuando llegó el COVID. Entonces empezó el COVID y ya no podíamos quedarnos en la universidad. Nos dijeron que nos fuéramos a casa. Así que cuando regresé a casa fue cuando todo a partir de ahí empezó a crecer. Poco a poco comencé a sentir la necesidad de beber alcohol. Empecé a salir a comprar alcohol. Al principio nunca lo hacía. Cuando regresé a casa fue cuando comencé a salir a comprar alcohol para mí. Y era así de simple. Compraba, volvía a casa y bebía. Y poco a poco fue poniéndose más serio, hasta el punto que empecé a ir a bares. Yo iba al bar y simplemente bebía. No vi el impacto, pero empezó a ponerse serio. Así pasaron los meses. Eso fue en el 2020. Unos meses después empezó a ponerse serio, hasta el punto de beber todo el día y tomar cualquier cosa. No tenía ningún tipo particular de alcohol para beber. Tomaba licor, tomaba cervezas y todo eso, todo tipo de alcohol. Se convirtió en parte de mi vida y estuvimos en casa durante unos 6 meses después de que llegó el COVID. No pudimos volver a la universidad, tuvimos clases en línea, así que tuve todo el tiempo para ir al bar. Se puso tan serio que comencé a perder el apetito por la comida. Lo único que quería era beber desde la mañana. Bebía todo el día sin haber comido nada, ni una comida sólida. Lo único que ansiaba era alcohol y solo comía pequeñas porciones de comida. Y fue el alcohol lo que me llevó a la inmoralidad sexual. Empecé a acostarme con personas. Empecé a tener pesadillas. Soñaba y veía mujeres en mis sueños y tenía relaciones sexuales con mujeres que no conocía en mis sueños. El alcohol me provocó pesadillas en las que me perseguían perros. Veía perros en mis sueños, perros muy grandes, huía de ellos. Huía de hombres, me perseguían. En mis sueños me veía rodeado de leones. Yo estaba en un árbol escondiéndome de los leones.
Pero incluso en ese árbol veía a los leones conmigo. Yo miraba hacia abajo y veía leones tirados por todos lados. Así que el alcohol incluso provocó sentimientos de profunda ansiedad. Tenía mucha ansiedad. Tenía miedo. Y como no quería sentirme así, bebía aún más para evitar sentirme así. Y la depresión, me sentía sin esperanza e indefenso. Yo estaba solo en una habitación, pero sentía una presencia en la habitación, una presencia seria. Me daba miedo, salía de la habitación y volvía a beber para evitar sentirme así. Así fue hasta que llegó el 2021, 2022, 2023. Esto provocó el dolor físico. Entonces empecé a sentir fuertes dolores en el pecho. Sentía el pecho congestionado. Sentí que podía respirar, pero cuando me acostaba o me levantaba, sentía un dolor intenso en el pecho y la espalda y sudaba. Pero como no quería afrontarlo ni ir al hospital, volví al alcohol. Después de un tiempo, cuando vi que era serio, eso fue a finales de 2023 o principios del 2024, fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que esto era realmente serio. El dolor era demasiado y la depresión no desaparecía. El alcohol incluso me provocaba sentimientos de irrealidad. Sentía que no era real. Se llama desrealización. Me sentí como si no fuera real. Estaba en una habitación rodeado de la gente que amo o incluso de mis compañeros de clase y amigos. Pero no me sentía real. Miraba a mis amigos y no me parecían reales. Era como una niebla, como si estuviera bajo una niebla y no fuera real. Todo eso me llevó a intentar encontrar una solución. Entonces comencé a buscar en YouTube curas para la depresión, hasta que me encontré con God's Heart TV. Eso fue a finales del 2023, entrando al 2024. Creo que vi un clip de un servicio de oración interactiva con el hermano Chris y lo reconocí de Emmanuel TV. A principios del 2024 envié una solicitud de oración e incluí todo lo que estaba sintiendo en esa petición de oración. Tan solo una semana después, en febrero, me invitaron a un servicio de oración interactiva. Para entonces ya no estaba en Lusaka, la capital de Zambia, estaba en Kidwe con mi hermana. Entonces, después de que el hermano Chris oró por mí, estuve en casa de mi hermana durante casi un mes. Y después de esa oración no bebí ni hice nada hasta que regresé a casa en Lusaka. Caí en el mismo grupo y luego recaí. Después de esa oración, comencé a beber, pero no dejé de enviar peticiones de oración, así que durante todo el año 2024 estuve enviando peticiones de oración mientras todavía bebía. Hasta este año, desde finales de febrero hasta marzo, me encontré con un clip del hermano Chris diciendo: si solo buscas a Dios por lo que quieres conseguir, entonces no estás listo para recibir lo que quieres. If you seek God only for what you can get, it is a sign that you are unprepared to get what you seek. Y eso me convenció, porque eso era lo que estaba haciendo. Solo buscaba a Dios para una solución rápida. Quería una solución rápida. Quería que Dios me lo quitara muy rápido para poder volver a beber. Pero ahora me doy cuenta que Dios no obra de esa manera. Lo más importante para Dios es la salvación de tu alma. Dios quiere salvar tu alma. Lo que yo quería era un atajo. Y el hermano Chris dice: los productos de Dios están sujetos al proceso de Dios. No lo sabía en ese momento. Por eso continué enviando peticiones de oración mientras todavía bebía, hasta que vi ese clip. Y eso me llevó a Mateo 6:33, que dice: buscad primeramente el reino de Dios
Y eso me convenció porque Dios sí quiere bendecirte, pero lo más importante para Dios es la salvación de tu alma. Eso era lo que Él quería para mí y tomé la decisión de buscar a Dios primero. No sabía cómo lo iba a hacer, no sabía qué era lo primero que debía hacer respecto a buscar a Dios. Entonces comencé a descargar sermones del hermano Chris en mi teléfono. Y luego envié una petición de oración. El 5 de abril, el hermano Chris oró por mí. Fue entonces cuando empecé a sentir hambre de leer la Biblia. Comencé a leer la Biblia. Debido a esa oración, me encontré borrando toda la música secular. Borré toda la música secular de mi teléfono. Y me sentí culpable por las malas películas que estaba viendo, así que eliminé todas las malas películas de mi teléfono. A partir de ahí, por la gracia de Dios, comencé a crecer. Comencé a apartarme de las malas compañías, de los malos amigos. Dejé de ir a bares y clubes. 2 semanas después de esa oración, el deseo de beber alcohol desapareció. Simplemente se fue así, sin más. Ni siquiera sé cómo pasó, simplemente desapareció. Y en esas mismas semanas me encontré durmiendo tranquilamente. Ya no veía mujeres, ya no veía animales, perros ni leones persiguiéndome. Me di cuenta de que después de dormir, Dios me dio la victoria, incluso en mis sueños, para decir no al alcohol. Vi a un amigo en un sueño esa misma semana. Un amigo me estaba tentando, tratando de darme una botella de alcohol, y le dije que no. Y me alejé y luego me desperté, sin dolores en el pecho. Puedo sentarme en una habitación por la noche sin sentir que hay algo en la habitación. La ansiedad, la preocupación constante se ha ido. Simplemente tengo esta paz y gozo, y estoy pensando en Dios todo el tiempo. Antes de que me olvide, quería un empleo porque estuve en casa 3 meses sin trabajo. Después de ese servicio de oración interactiva del 5 de abril, me invitaron más tarde, el 19 de abril, al servicio de aliento de Pascua. Y luego, literalmente 3 días después de ese servicio de aliento, me llamó la empresa en la que estaba haciendo prácticas anteriormente. Llamaron para decir, tus empleadores estaban hablando de ti, te extrañan. Te han renovado el contrato para las prácticas. Esta es la empresa. Así que mi consejo, la palabra de Dios dice, porque ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Así que todo es Jesús. Fue Jesús quien lo lavó todo. La adicción, con su preciosa sangre, Él lo lavó todo. Las pesadillas, la ansiedad, la depresión, fue Jesús quien lo lavó todo. Jesús es el camino, Él es la solución y Él puede hacer que todas las cosas sean posibles. Y me gustaría alentar a otras personas. Si Dios ha tenido misericordia de ti, como también me ha tenido misericordia, y Él te saca de algo, no te lo guardes para ti. Cuando puedas, como puedas, donde puedas, cuéntale a la gente de lo que Dios ha hecho por ti, para que puedas alentarlos, porque la gente dice, no, no puedes, es imposible dejar el alcohol, es imposible dejar la pornografía, es imposible dejar de fumar, es imposible para el hombre, pero con Dios todo es posible y yo soy un testimonio vivo.